no le resulta tan sencillo, ¿no? Pero es cuestión superable. Yo ya te he hecho ejemplos sencillos y antes de acabar este primer bloque te hice un ejemplo más. Te lo voy a escribir, te lo voy a redactar. Y te decía lo siguiente, se acerca el cumpleaños de mi menor, ¿no? De mi menor hijo. ¿De acuerdo? El menor hijo me solicitó, celular, tablet, tablet, ¿no? Juguetes o ropa. Eso fue lo que él solicitó, ¿no? Debo, ropa, a ver, voy a seguir admitiendo, algunos están llegando recién. Debo regalarle, regalarle aquello que pueda emplear en sus clases virtuales. Entonces, ¿qué puedes inferir? ¿Cuál sería el regalo, en este caso, que yo voy a realizar? ¿Cuál sería el regalo que voy a realizar? A ver, muy bien. Creo que la idea es, tu inferencia va, digamos, fluctuar entre celular o tablet. Pero si tú haces un análisis más exacto, ¿cuál de los dos elementos podría ser más útil para una clase virtual? El celular. El celular, me dice Morano. A ver, ¿cuál tiene mayores funciones? ¿La tablet? ¿La tablet? El celular. Claro. Lo que pasa es que en este caso, Lo que pasa es que mi tablet venía con Word y todo. claro, en este caso va a primar el sistema, pues. El costo también. ¿Por qué? Porque si yo regalo una tablet que tenga todos los programas, incluso que pueda colocársele un chip, olvídate, pues. O sea, lo ideal sería regalar la tablet porque la pantalla es mucho más grande para las clases. Pero si yo le regalo de repente un celular, también con un sistema avanzado, ¿no? Digamos, de una proporción de una pantalla mediana, ¿no? Y otros factores que van a primar de repente, lógicamente lo que voy a regalar en este caso podría ser un celular. Entonces, para poder tener una respuesta, voy a tener que analizar varios aspectos en este caso. También los costos. Yo como padre tendré que ver cuál es el costo presupuesto que voy a manejar. Pero lo que tú acabas de hacer es correcto. O sea, lo que yo quiero que en este caso te des cuenta que tú estás obteniendo una conclusión en base a la información. Eso es una inferencia, chicos. ¿Ya? Tengan en cuenta que la inferencia es obtener una conclusión en base a la información que vamos a encontrar en el texto, en base a la información que vamos a encontrar, ¿no? En el material, en la lectura en este caso. Muy bien, texto 3. Observamos a continuación. Los ensayos de interpretación de la historia de la República que duermen en los anaqueles de nuestras bibliotecas coinciden generalmente en su menosprecio o su ignorancia de la trama económica de toda la política. Ponen de manifiesto en nuestra gente una obstinada inclinación a no explicarse la historia peruana, sino romántica o novelescamente. En cada episodio y en cada acto, las miradas buscan al protagonista, no se esfuerzan por percibir los intereses, las pasiones que el personaje representa. Mediocres caciques, ramplones, gerentes de la política criolla, son tomados como forjadores y animadores de una realidad de la cual han sido modestos y opacos instrumentos.
La pereza mental del criollo se habitúa fácilmente a prescindir del argumento de la historia peruana. Se contenta con el conocimiento de sus dramas personales. Estudia los fenómenos de la historia peruana, se resiste de la falta de realismo. No te olvides que la pregunta que yo debo realizarme acá es la siguiente. ¿De qué, de qué o de quién me habla el texto? Entonces, para poder hacer eso, de hecho que tengo que analizar un poco más. ¿De qué me está hablando toda la lectura? O sea, ¿a qué está enfocándose el texto? Oye, no quiero hacer solo el texto, no quiero avanzar y sin que tú tengas un criterio. Te voy a dar exactamente 2 minutos. Creo que analices un poco el contenido para que puedas tenerlo claro. ¿De acuerdo? 2 minutos. Y vamos a responder. Si tienes las respuestas, las vas enviando. Ya es muy importante tu participación. Ya, a ver, vamos rapidísimo, que el tiempo sí se Parece sabe. una historia que está basada en la historia de la República, pero que está hecho vagamente y que no está 100% confirmado y que lo hacen solo como romántico, novelescentemente, como una novela. Ya, ahí tengo la respuesta de Saavedra. ¿De qué me habla el texto? ¿De qué me habla el texto? Es la pregunta que yo debería contestar. A ver, parte de Saavedra. A ver. Como están haciendo como una interpretación de la historia de la República. Claro, yo creo que por ahí estaría yendo el tema. ¿Ah? Los ensayos de interpretación de la historia de la República, eso me está hablando el texto. Yo creo que ese es el tema. ¿Ah? Por ahí estamos bien, ¿ah? A ver, no sé quién más, a ver, vamos. Muy bien. Comparte conmigo en el chat la respuesta. Te doy un minuto, ya queda un minuto para ir avanzando. Muy bien, creo que es clarísimo y yo bueno, quiero felicitar a los que están participando, a Nidia, Máximo, a Andrea, a Dafne, a Cristian, que comenzó con la participación. Cuando dice cuál es el tema, pues el tema se trata sobre los ensayos de la interpretación de la historia de la República. De eso está hablando el autor, ¿no? Eso es lo que estaría analizando. ¿De acuerdo? El tema estaría, ¿no?, planteado en función a estos ensayos, a la interpretación de estos ensayos. Nuestra gente se explica la historia generalmente de modo que, bueno, acá lo dice que nosotros explicamos la historia de forma novelesca, de forma romántica. Por lo tanto, yo marcaría en este caso acuático, no puede ser acuático, ¿ah? La respuesta sería de forma Sim- mediocre.
¿Seguro? Simplista. Simplista, es simple nuestra explicación sobre la historia peruana. Si dice que es novelesco y romántico, es de carácter Novelador. fantástico. ¿Por qué fantástico, profesor? A ver, te explico. Porque la novela tiene fantasía como parte de su relato. Es lo que le da vida al texto. El estudio de la historia peruana se caracterizó, ¿por qué? ¿Por qué se caracterizó el estudio de la historia peruana? Bueno, al final lo dices en la última oración, el estudio de los fenómenos de la historia peruana se resiente de falta de realismo. O sea, ¿qué cosa? La respuesta acá sería la letra D, falta de realismo. Los estudios históricos ignoran, en este caso dice acá, ¿qué ignoran? En sí, ¿ignoran qué cosa? Las relaciones económicas, porque profesor, acá, bueno, es lo que me dice el texto, ¿no? Me van a decir. Dice acá, ¿no? Y su ignorancia en la trama económica de toda la política. Acá hay que interpretar con bastante cuidado. Aparentemente la respuesta tiene que ser la letra I, pero dice acá, coincide generalmente en su menosprecio o su ignorancia de la trama económica de toda la política. De la trama económica. Entonces, ¿qué significa? Yo puedo marcar acá, en este caso, la letra B. Y lo cual yo marcaría realmente, yo marcaría la letra B. ¿Por qué, profesor? Porque cuando dice la trama económica de toda la política, o sea, estamos hablando aparentemente del resumen, ¿ya? ¿Ya? El resumen de fondo de lo que es el tema político, ¿de acuerdo? Yo lo tomaría o lo interpretaría de esa forma. Cuando dice su ignorancia, la trama económica de toda la política. Entonces, el resumen de toda la política, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? La respuesta sería la letra E de enano o la B de burro. A ver, ¿qué opinas tú? Ujú. ¿Qué ignoran los estudios históricos? Claro, pues. Muy bien, los asuntos políticos. Listo, continuamos. Esta visión de la historia, según el autor, es deficiente debido a qué cosa. Bueno, reitera una idea que se expresa en la última parte, estar al margen de la realidad. La respuesta es la letra B. ¿Ya? Estar al margen de la realidad. Texto número 4. A ver, texto número 4. Vamos a continuar. Vamos a seguir participando. Es importante su participación. ¿De acuerdo? Muy bien. El vuelo de extrañas naves sobre la superficie de la Tierra es uno de los cientos de misterios que el ser humano no ha podido descifrar. Los indicios de la presencia de estas naves se remontan a tiempos inmemoriales, y muchos han otorgado a sus visitantes una esencial influencia en el devenir histórico mundial. Se especula, por ejemplo, de que su participación fue decisiva en la orientación de los Reyes Magos hasta el pesebre de Jesús, que el impulso en el desarrollo de Grecia, en el descubrimiento de América y la llegada del hombre del satélite lunar. O sea, en todos esos sucesos han estado, dicen, ¿no? El folclore esquimal nos habla de tribus transportadas al Gran Norte en el origen de los tiempos por pájaros metálicos gigantes. Y un libro publicado por la Universidad de Oklahoma sobre las leyendas de unas tribus indias de Guatemala se refiere a señores de faz resplandeciente que abandonan la tierra, retirando su conocimiento a los hombres impuros. Se marchan en carros voladores movidos por la luz a un país de hierro y de metal. Listo, a ver, te voy a dar rápidamente máximo 2 minutos para responder la pregunta 6 a la pregunta 10. Te voy a solicitar que compartas conmigo tu respuesta a través del chat. Así le damos oportunidad a tus demás compañeros a seguir participando. ¿Ya? No se olviden que tenemos nuestro quiz, ¿ah? Sí o sí, el día de hoy. Así que es muy importante tu participación. Repito, ya vamos a resolver la pregunta 6 a la pregunta 10. Estas preguntas son abiertas, ¿qué significa? Que nosotros vamos a colocar nuestra respuesta a nuestro propio criterio. 2 minutos como máximo para ver esta parte, a ver rapidísimo, vamos a participar.
Ya, 2 minutos como máximo. Muy bien, Dafne. Dafne ya nos comparte la respuesta de la número 6, ¿no? Muy bien, Andrea Rosales también. Ya nos comparte la respuesta también de la número 6. ¿Sobre qué trata el fragmento leído, no? Bueno, yo creo que de la misma manera que el texto anterior, la respuesta estaría ubicada en la primera oración. Profesor, ¿siempre va a estar en la primera oración? No, no siempre. Ya, es normal, considero yo, por si acaso, a ver, máximo mogollón, ya pasamos las 5, estamos en las 6. Es normal que en un texto, ya, y esto es un tip que te puedo dar, ¿no? Una recomendación. Es normal que en un texto vas a encontrar la idea principal, no, o sea, es usual en la primera o la última oración. Ya es frecuente, o sea, el 90% de textos que vas a resolver en el colegio, etc., la idea principal puede estar al inicio o al final, pero no siempre, el 90%. Ojo, hay una posibilidad que puede estar al centro, hay una posibilidad que tienes que extraer de todo lo que lees. Si yo acá te digo lo siguiente, a ver, te menciono lo siguiente. En una sola palabra, mencióname de qué habla el texto. En una sola palabra, a ver. Ojo, vamos a ver si lo infieres, porque esa es inferencia. Quiero que en una sola palabra me digas de qué habla el texto. En una sola palabra, a ver. Vamos. En una sola palabra, necesito que me digas de qué habla el texto. A ver, vamos. Es sobre la Tierra. La Tierra, me llamo acá. A ver, ¿quién más? O sea, naves de metal sobre que están en la Tierra. Trata sobre naves. Muy bien, me dicen la creación de la Tierra, la Tierra. A ver, vamos. Quiero que se esfuercen un poco más. Quiero que en una sola palabra me digas de qué habla el texto. Si yo sé que el tema, ya, la pregunta 6, ¿sobre qué trata el fragmento? Yo ya sé que habla sobre el vuelo, las extrañas naves, sobre la superficie de la Tierra. ¿Cómo tú me podrías resumir todo esto en una sola palabra? Todo esto en una sola palabra. A ver, infiere. Vamos, tú puedes. ¿Cómo se denomina? Extraterrestre. Muy bien, ahí está, ¿ves? Profesor, me habla de los extraterrestres. Claro, pero me habla de las naves. ¿Cómo se denomina a estas naves? Objeto volador no identificado o OVNI. Ya. OVNI, ¿ves? ¿Te diste cuenta? OVNI. Si yo quiero que tú me digas en una sola palabra de lo que te habla el texto, te hablé de los ovnis. Ahí está. Tú acabas de inferir. ¿En algún momento en el texto se habla de, menciona la palabra ovni? No. Lo único que he hecho, lógicamente, te he presionado un poquito, en el sentido de decirte que me lo reduzcas a un solo término. Porque hay algunos que me dicen, ¿no? De otros grados, ¿no? De superiores que ya han hecho inferencia, tú lo estás haciendo por primera vez, que de frente me dicen, profesor, me habla de los ovnis. ¿Por qué? Porque el ovni es un objeto volador no identificado y acá me habla de vuelo de extrañas naves, o sea, son naves que son desconocidas, por lo tanto, yo considero que habla de los ovnis. O sea,
estoy haciendo una inferencia ahí. Estoy hablando en sí. Pero ojo, si yo me quiero ceñir a la información del texto, yo voy a decir que me está hablando de que el vuelo de extrañas naves sobre la superficie terrestre. Y para aquellos que quieren colocar la inferencia, me valen los ovnis. Según el texto, ¿qué causa la presencia de las extrañas naves? Según el texto, cuando dice presencia, yo tengo que encontrar la palabra en el texto. ¿Te das cuenta? Esto acostúmbrate, te va a ayudar bastante. Yo siempre recomiendo al alumno entender estos pequeños tips, o sea, pequeñas recomendaciones que te doy. ¿Por qué yo debo buscar la palabra presencia? Siempre en la pregunta va a haber una palabra que resalte, que al momento que has leído te va a llamar de repente la atención o te va a poder ubicar en la pregunta. Entonces dice acá que la presencia de extrañas naves se da desde tiempos inmemorables, ¿no? Y su principal, en este caso, la causa por qué están acá, se especula que tienen una participación decisiva en los sucesos históricos. Tienen una influencia, ¿no? Dice, en los sucesos históricos. Esa sería la respuesta. ¿Qué causa la presencia de las extrañas naves? Yo marcaría eso, ¿no? La participación e influencia decisiva en los sucesos históricos. Esto sería lo que resalta en el texto, ¿no? Esto sería lo que resalta en el texto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Listo. Muy bien, seguimos. Pregunta 8. A ver, estoy leyendo algunas respuestas de ustedes y mañana les solicito seguir colocando sus respuestas. El fenómeno de tribus transportadas al Gran Norte es referido por qué. ¿Por qué se refiere en este caso? A ver, ¿por quién o quién se refiere a este fenómeno? ¿De quién estamos hablando? A ver, ¿de quién? ¿Quién lo menciona? Mira el segundo párrafo. Está la respuesta en el segundo párrafo. Al inicio no está. Está referido ¿por qué? Por el folclore esquimal, ¿de acuerdo? Por el folclore esquimal. Dice, el folclore esquimal nos habla de tribus transportadas en el Gran Norte en origen de los tiempos por pájaros metálicos, ¿ves? ¿Quién hace referencia entonces? Estas tribus transportadas, el folclore esquimal. Ya está la 8. Según el texto, el vuelo de las naves extrañas sobre la Tierra, según el texto, ya, el vuelo de las extrañas naves sobre la Tierra, ¿qué dice? Está al inicio, el primer párrafo. Es uno de los cientos de misterios del hombre, ¿no? Todavía sigue siendo un misterio que no se puede descifrar, ¿no? Todavía sigue siendo un misterio que no se puede descifrar. Se puede deducir que los señores de Farre resplandecientes, ¿quiénes son? A ver, acá sí hay que hacer una inferencia. ¿Quiénes son? A ver, chicos, a ver, ¿quiénes son estos señores de Farre resplandecientes? ¿Qué puedes inferir? ¿Quiénes son? ¿Aliens? Hombres sin Los aliens, muy bien, aliens, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo también se les dice? ¿Quiénes son? Los extraterrestres, muy bien, eso vas a colocar acá, ¿ves? Nadie es. Los extraterrestres, ¿ves? Nada difícil, nada del otro mundo, jóvenes, queridos alumnos, no es difícil. Nadie serían los extraterrestres, ¿ves? Muy bien, listo, seguimos avanzando. El último texto, para ingresar a nuestro quiz, ya, rapidísimo, a ver. Una de las consecuencias del creciente papel jugado por el guano de los ingresos públicos fue la supresión de la contribución durante el gobierno de Ramón Castilla, en el año del 54. Castilla, deseoso de ampliar su base política, abolió la carga que pesaba sobre la población india.
Sin embargo, para el conjunto de la economía peruana, la supresión del tributo condujo a la reducción del excedente agrícola comercializable, lo que llevó en una alza de precios para gran parte de las familias indias. La comercialización del excedente estaba asociado al tributo, ya que su venta en el mercado les permitía obtener dinero suficiente para hacer frente a esta carga fiscal. Desapareció el tributo, el excedente y la comercialización perdían sentido, con lo cual las familias campesinas volvieron a una economía básicamente autosuficiente. Además, al suprimirse el tributo, la clase propietaria quiso cada vez apropiarse de las parcelas de tierra de los indios, porque así podía seguir controlando el acceso y disposición de esa fuerza de trabajo. Por otro lado, el Estado ya no tuvo más incentivos para proteger a la comunidad india de los asaltos de la hacienda. Muy bien. ¿Qué explica fundamentalmente el texto? Lo dice al inicio. Mira, lo que trata de explicarte el texto es que el gobierno tenía un cierto tributo que obligaba a pagar a los indios, ¿de acuerdo? Y esto, fue, sustituido, cambiado, abolido por el señor Ramón Castilla. Y esto trajo como consecuencia que las familias indígenas sean autosuficientes. ¿Qué significa? Que no dependan de los hacendados, etc. Pero los hacendados querían manipular, querían manejar a esta gente, a los indígenas, ¿no? Mejor dicho. ¿Y qué pasó? Empezó a quitarles sus tierras. Y como ya no había tributo que pagar al Estado, el Estado ya no podía proteger, esta situación. Así que yo considero que al final los indios, de cierta forma, puede inferir, salieron perjudicados, ya que el pago de este tributo hacía que, se controle el abuso y los excesos de los hacendados, ¿no? Entonces, yo creo que al final los indios, no, en vez de salir beneficiosos aparentemente al inicio, salieron perjudicados. ¿De acuerdo? ¿Qué explica fundamentalmente el texto? A ver, ¿qué explica fundamentalmente el texto? Te habla de esto, lo que acabo de mencionarte. Te habla de que de la supresión, ¿no?, del tributo, la abolición del tributo, ¿no?, indígena. De eso te habla, ¿no? La supresión del tributo indígena. Además, en la pregunta 2, ahí tienes el tema. ¿A qué responde esa supresión del tributo indígena? Repito, acá en la número 1 tú podrías colocar supresión o abolición del tributo indígena, y en la 2 dice ¿a qué responde esto? Las motivaciones simplemente fueron de carácter político, porque dice acá, en el 54, Castilla, deseoso de ampliar su base política, va a abolir la carga sobre esa población. Entonces la respuesta sería acá automáticamente, ¿no? Los intereses políticos de Ramón Castilla, pues, ¿no? Acá está, aquí lo tienes en pantalla. El alza de los precios, nos está ganando el tiempo, referido al texto, fue consecuencia directa que el alza de los precios fue directamente relacionado a la reducción del excedente agrícola. Acá lo tienes en pantalla. A la reducción del excedente agrícola. ¿Ya? Antes del 54, la protección estatal de la comunidad indígena significaba ¿qué cosa? ¿Qué significaba? En este caso, esta protección estaba relacionada ¿a qué cosa? A hacer frente, a, digamos, a una carga fiscal del Estado. O sea, ¿qué significaba? Que los indios pagaban un tributo al Estado y el Estado los protegía, ¿no? Protegía las tierras. En el texto, supresión de la contribución es economía. Esto es como una analogía, miren chicos. Así que disminución del excedente agrícola comercializable, ¿qué trajo? Alza de precios. Aquí está. Trajo alza de precios. ¿De acuerdo? O sea, excedente agrícola sería a lo que es, ¿no?, alza de precios. Alza de precios. Ya, es una analogía. Muy bien, queridos alumnos, hemos llegado a la parte final, pero no vamos a nuestro quizzes. Profesor, el último texto se supone que es el más complejo. Sí, se supone que es el más difícil.
pero hemos ido de menos a más, ¿no? Como debe ser, digamos, un aprendizaje. Pero está sencillo, es cuestión que planteemos de forma correcta las ideas. Oye, voy a dar inicio al quizzes.